de las virtudes para vencer. Es una serie. Vamos a estar hablando 3 domingos sobre estas virtudes para vencer. Hoy vamos a hablar de la humildad como una virtud necesaria para ser vencedores. Ustedes pueden ver que ese es un título denso, porque habla de virtudes, habla de vencer y habla de la humildad. Son 3 conceptos que vamos a ir desarrollando y entendiendo. Quisiera empezar por el objetivo, que es vencer. Nosotros como cristianos sabemos que debemos vencer en el plano espiritual, ¿verdad? Y lo hacemos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Y en función de eso y en nuestra victoria espiritual sabemos que debemos alejarnos del pecado, que debemos ser luz, que debemos predicar el Evangelio y que nuestro Señor Jesucristo nos dará la victoria y la salvación y vida eterna. Amén. Pero también pienso que el cristiano debe ser vencedor en la vida secular. Pienso que la palabra de Dios nos llama a esforzarnos, a ser valientes, a estudiar, a hacer luz. Y para hacer luz tenemos que ser buenos. Considero que el cristiano tiene que ser, el mejor cantante, el mejor deportista, el mejor estudiante, el mejor trabajador. Debemos ser luz y ejemplo de que podemos vencer también en el mundo secular. Yo pienso que el mejor deportista, el que gana millones de dólares, debería ser cristiano, que se esforzó y que llegó. Pienso que el presidente debería ser un cristiano que se esforzó y llegó y venció. Y considero, por supuesto, Día del Padre, que los mejores padres tienen que ser los padres cristianos, que se esfuerzan, que son valientes, que saben y conocen la responsabilidad que tenemos como padres de ser mayordomos del hogar, de ser proveedores. ¿Y qué tiene de malo que un padre quiera procurar lo mejor para sus hijos? La mejor educación, el mejor vestido, la mejor materiales, la mejor escuela deportiva. ¿Qué tiene de malo? Es más, es su función como proveedor, ¿verdad? Tiene que esforzarse porque él quiere ser el mejor. El mejor como mayordomo, dedicarle tiempo a su hogar, pero también quiere ser el mejor proveedor y se esfuerza y es valiente y suda y ahí está. Y eso es una virtud, el querer vencer. Ahora bien, las virtudes, como es Día del Padre, vamos a hablar un poco más de los hombres. Las mujeres tienen virtudes. Bueno, mujer virtuosa, ¿quién te hallará que su estima es más valiosa que las piedras preciosas, verdad? Mira, todos los domingos y todos los días es para darle odas a nuestras madres, a nuestras damas. Mira, la mujer venezolana, la madre venezolana y las madres de la Iglesia Bíblica les dan testimonio de lo que es ser mujer virtuosa y con eso nos alientan y nos inspiran de verdad a ser nosotros mejores a su vez, mejores hombres. Pero qué importante para la sociedad, para el testimonio, para nosotros los cristianos, que seamos hombres virtuosos, que seamos victoriosos. Y como requisito fundamental para ser victoriosos, hay que ser humildes. Y ya lo vamos a ver en qué sentido. Mira, una definición propia. Para mí, la humildad es la actitud correcta antes, durante y después de la victoria. Lucas 14:11 dice, porque todo aquel que a sí mismo se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, amén, mis hermanos. Todo el que se enaltece a sí mismo, Dios lo humilla. Y el que se humilla ante Dios va a ser enaltecido, ¿verdad? Vamos a ver la definición práctica de humildad, diccionario de la Real Academia Española. Empieza diciendo, la humildad es una virtud. Y por eso vamos a estar hablando de las virtudes y vamos a explicar un poco qué es ser un hombre o una mujer virtuosa, ¿verdad? Pero inicia diciendo, es una virtud, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. Oye, me conozco, sé que no soy bueno en esto, y bueno, voy a obrar en función de que reconozco que tengo limitaciones, que tengo debilidades, y mi obrar y mi actuar va a estar en función de eso, ¿ok? Nosotros los cristianos sabemos que ese concepto, esa definición de humildad, le falta, está coja de una mesa, ¿verdad? Porque te dice, conócete a ti mismo, conoce tus propias limitaciones, conoce tus propias debilidades y obra en función de eso.
Nosotros ahí falta algo, ¿verdad? Conocer a alguien más, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí la cosa cambia. Y ahí la cosa cambia. Pero, en el sentido práctico que ocupa la primera parte de la prédica, vamos a conversar un poco sobre este sentido práctico de la humildad, porque al final es una virtud. El mundo lo define como una virtud. La palabra de Dios lo define como una virtud. Así que a fin de cuentas, bíblicamente y secularmente, es bueno ser honesto. ¿Ok? Porque es una virtud. Entonces, ¿qué es una virtud? La virtud, igual, definición del diccionario de la Real Academia Española, la virtud, en latín, virtus, es la excelencia moral. Dime tú si un cristiano no debe tener excelencia moral. ¿Sí o no? Es una virtud. Una virtud es una cualidad que se considera moralmente buena. O sea, cualquier cualidad que se considere moralmente buena en ti te hace algo virtuoso. ¿Ok? Entonces, indudablemente, el cristiano está llamado a ser un hombre lleno de virtudes y la mujer, por supuesto, llena de virtudes también. Partiendo entonces de que debemos ser hombres y mujeres virtuosos. Fíjate la importancia y la necesidad de que en el pueblo de Dios haya hombres virtuosos. El pastor Engelbert nos estuvo conversando sobre que estamos en la dispensación de la gracia, ¿verdad? Hay otras dispensaciones, como todos conocemos. Mira, la dispensación de la promesa, que fue desde Abraham hasta Moisés, en el cual vivíamos una relación con Dios en función de las promesas que le había hecho a nuestros patriarcas, cambió en el momento en que a Moisés se le dan las leyes y empieza a vivir toda la dispensación de la ley, en función de que ahora nuestra relación con Dios viene basada en el cumplimiento de la ley. En esa transición, fue necesaria la existencia de hombres virtuosos. Fue necesario que existiesen hombres virtuosos allí. Ni les voy a explicar la necesidad de que hubiese un hombre sumamente virtuoso en la dispensación de la gracia. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, entonces empezó la dispensación de la gracia. El ser más virtuoso que ha pisado la faz de la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a adentrarnos un poco en este contexto donde este cambio tuvo lugar. Nos vamos a ubicar en Éxodo. Los invito a que busquen en sus Biblias Éxodo 18, vamos a leer del 13 al 27, con algunos saltos que yo les voy a ir indicando. Fíjate el contexto. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. ¿Cuál es el contexto? Estábamos en el Éxodo, llega el día anterior el suegro de Moisés a visitarlo, ¿verdad? Y ya había sido liberado el pueblo de Egipto. Dice, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Es decir, Moisés atendía al pueblo desde tempranito en la mañana hasta la tarde, todo el día, todos los días, Moisés trabajando, atendiendo al pueblo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Le dice el suegro, me imagino que había unas colas tremendas y todo el mundo esperando que Moisés lo atienda. Él le dice, oye, pero ¿por qué tú haces eso? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Debemos ponernos en contexto de que en aquel momento, como no estaba la ley escrita, pues el conocimiento se transmitía verbalmente, ¿verdad? Y entonces estaba Moisés allí, juzgando a cada uno, uno por uno, diciéndole lo que era bueno, lo que era malo, ¿verdad? Estaba Moisés allí juzgando. Brincamos al 17. Y dice, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Menos mal Moisés era un hombre humilde. Porque llega el suegro y le dice, no está bien lo que haces. Moisés le hubiese dicho, ya va, el que habla con Dios soy yo. ¿Oíste? O sea, como que no está bien que yo esté desde la mañana hasta la tarde porque me estoy matando, trabajando, atendiendo a todo el pueblo y estoy dando frutos y los estoy atendiendo y tú vienes que... O sea, tú no sabes quién soy yo. Yo soy Moisés.
face to face con Dios, ¿oíste? Yo hablé con Dios, ¿no? Y le dice el suegro, desfallecerás del todo tú y también el pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Le está diciendo el suegro a Moisés, no vas a poder tú solo. Repito, gracias a Dios era humilde Moisés. Porque le dijo, ¿sabes qué? Sí puedo. Sí puedo porque Dios me apoya, chicos. Dios me respalda y yo sí puedo yo solo juzgar a todo el pueblo. Pero no, él era un hombre humilde y escuchó lo que le estaba diciendo a su pueblo. Mira, además el suegro le dice, además escoge tú entre todo el pueblo, ¿varones de qué? Varones de virtud. Busca varones de virtud. Entonces, qué interesante esa instrucción que le da Jetro, el suegro de Moisés. A Moisés busca ayuda. Busca varones de virtud, varones virtuosos, ¿verdad? Y adicionalmente le dice, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia. Es decir, busca varones virtuosos. Acabamos de ver la definición, ¿verdad? Moralmente buenos, excelentes moralmente. Es decir, que tengan buena reputación de que son buenos. Temerosos de Dios, fundamental, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Temerosos de Dios, porque los vamos a poner como jueces. Varones de verdad. Si lo traemos a nuestro contexto, la verdad está aquí, ¿verdad? Entonces serían varones que conozcan la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Y que aborrezcan la avaricia. O sea, cualquiera que esté buscando dinero, que esté buscando fama, reconocimiento, vanagloria, no sirve, deséchalo. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y 10. Eso le dijo Jetro a Moisés. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Oye, lo escuchó. Moisés escuchó al suegro y así hizo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo. Sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Se estaba preparando el pueblo de Israel para la llegada de las leyes, las cuales, entramos en la época de los jueces, habían jueces. Entonces, ¿quiénes eran los jueces? Hombres virtuosos temerosos de Dios, a los cuales Moisés, en su humildad, aceptó el consejo de Jetro en ponerlos. ¿Tú te imaginas que Moisés se hubiese negado? Moisés, en una actitud arrogante, hubiese dicho, no, es que yo soy el que habla con Dios, yo no acepto eso, yo no acepto, soy yo. Oye, imagínate, todas las plagas de Egipto se las envía Dios a él por desobediente, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, la necesidad de que existan hombres virtuosos a disposición del Evangelio es fundamental. Y la importancia de que sean humildes de corazón es más fundamental todavía. Porque fíjate lo que dice Proverbio 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Hermano, identifica en tu vida aquellos procesos, aquellas etapas, aquellos momentos en donde tú has estado quebrantado. Identifica aquellos momentos donde has estado caído. E identifica si de casualidad, tal vez, quién sabe, de repente, eso fue consecuencia de tu orgullo, de una altivez de tu parte. Identifica hoy día del Padre. Ayer un hermano me estaba diciendo que estaba triste porque, bueno, no se comunica con su padre. Y está vivo el padre y todo, pero mira, no nos hablamos, no sé qué cosa. Entonces, la falta de humildad puede incluso destruir familias. O sea, destruir aquello que tú has logrado, que has luchado, se puede destruir por la falta, por esa altivez, por ese orgullo que tienes. Entonces él me decía, ¿qué hago? Llámalo y pídele perdón. No, pero yo no le hice nada, fue él que me... Llámalo, pídele perdón, así no fue tu culpa, ¿qué importa? Llámalo, o sea, está tu papá ahí, está vivo, llámalo. O sea, no dejes que el orgullo destruya a tu familia.
Entonces está afligido porque, ay, mañana es el Día del Padre. Sencillito, llámalo. Llámalo. O sea, elimina su orgullo, elimina su altivez, porque es capaz de destruir familias, es capaz de destruir tus logros, incluso es capaz hasta de alejarte de Dios, el orgullo y la altivez. Entonces tenemos que ser humildes para que no estemos quebrantados y para que no caigamos, porque es como algo que antecede al quebrantamiento y a la caída. Seguimos en la definición práctica de ejemplos de humildad, y estos son ejemplos de humildad, ejemplos cotidianos del mundo secular, porque tanto es bueno la humildad en el mundo como una virtud, tanto es bueno para nosotros los cristianos en el Evangelio. Miren, 10 ejemplos de humildad que les quise traer. Saber pedir disculpas. Bien, como el ejemplo que les acabo de dar, de esa relación padre-hijo. Tienes que aprender a pedir disculpas, o sea, no puedes que tu orgullo te mantenga quebrantado, por ejemplo, ¿verdad? Segundo, perder el temor a cometer errores. Si tú no cometes errores, ¿cómo aprendes? Si yo no me paro ahí a batear siendo malo y me poncho en todo y me gritan desde las gradas, ese es el lado que regala la liga, ¿cómo aprendo? O sea, ¿cómo aprendo? Si no me doy la oportunidad de cometer errores por el orgullo. Pues no, yo soy bueno en todo, entonces no juego porque... Entonces, ¿cómo? Tengo que poncharme 10.000 veces hasta que aprendo. Y así es toda la vida, de cómo uno no nace aprendido. No con humildad dice, no sé, seguramente me equivoque, aquí voy. Y así uno aprende, porque por teoría se aprende muy poco. Aceptar las críticas constructivas. Oye, como Jetro y Moisés, ¿verdad? ¿Te imaginas que Moisés no hubiese aceptado la crítica constructiva que le hacía el suegro? Te estás matando de trabajo de mañana a la tarde y no lo estás haciendo bien. Y Moisés tenía para decirle que no le importaba su opinión, pero aceptó esa crítica constructiva como nosotros debemos aceptar las críticas constructivas y con amor que nos hacen personas valiosas. No todas las críticas son buenas, ¿verdad? Pero hay que aprender a identificar las que son constructivas. Pedir ayuda u opinión a otros y reconocer y agradecer a las personas que ayudaron. Pedir ayuda es humildad de la buena. Oye, hermano, no sé esto, no sé batear, cómo es el swing, tú que lo haces bien, explícame aquí, cómo es el asunto. Humildad, ¿verdad? Admitir cuando hay algo que uno no entiende. Eso nos lo decían en el colegio, pregunte, no se quede con la pregunta. Uno nunca preguntaba nada, no se quede con la duda. Bueno, no hay, con humildad decir, oye, no entendí esa prédica, pastor, de verdad no te entendí, explícame. Bien válido. Reconocer las fallas propias o equivocaciones. Eso hay que hacerlo rápido. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos metemos la pata, a veces se nos vuelan los tapones. Apenas te des cuenta, reconócelo. Pide perdón con humildad, porque si no eso se convierte en bola de nieve y bueno, destruye familias, destruye relaciones, destruye amistades por el simple orgullo. Dar crédito a los verdaderos autores de una idea. Pasa mucho cuando uno trabaja en equipo. Uno da la idea, uno va y la pone, no, eso se me ocurrió a mí, gracias a mí, que yo soy el más inteligente. Tampoco funciona, destruye el trabajo en equipo. Reconocer que siempre hay más para aprender. Eso es humildad, saber que siempre hay mucho que aprender. Hay una cita, yo no recuerdo el autor, que dice, todo a quien conozco es superior a mí en algún sentido. Todo a quien conozco es superior a mí en algún sentido, así lo creo. Todos tenemos algo que aprender de todos. No alardear de los éxitos, a nadie le gustan los echones, así de sencillo. Y ser agradecido. Ser agradecido incluso está catalogado como otra de las virtudes. Es una virtud ser agradecido. 10 ejemplos de humildad práctica, cotidiana, de la virtud que está bien vista como moralmente buena en el mundo, que es importante que nosotros como cristianos también las reconozcamos. Y ahora sí entramos entonces a la definición de humildad para nosotros, para nosotros los cristianos. Y la humildad para nosotros es entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. La otra era, conócete a ti mismo, tus limitaciones y obra en función de ellas. La de nosotros es, conoce quién es Dios,
Conoce que Él es todopoderoso, que te creó a ti, que te dio todo lo que tú tienes, te lo dio para que lo administres, tu familia, tu casa, tus bienes, tu dinero, tus conocimientos, tus cursos. Todo eso te lo dio Dios, porque Él es bueno, por gracia, porque de ñapa no te mereces nada, de ñapa eres un pecador y le fallas a cada rato. Entonces, por mera gracia, Él te dio todo. Cuando tú reconoces que Él te dio todo, cuando tú reconoces que inclusive dio a su Hijo unigénito para que viniera aquí, para que muriera en la cruz por ti y por mí, para hacernos salvos, entonces cuando tú de verdad reconoces y entiendes eso en tu corazón, no hay manera de que seas altivo. Porque altivo en función de qué, si tú sabes que nada de lo que hiciste te está dando el crecimiento que tienes, sino que ha sido simplemente la voluntad de Dios en bendecir tu vida. En función de que tú entiendas quién es Dios y quiénes somos nosotros, quién es Dios y qué ha hecho Él en tu vida, entonces es imposible que seas altivo. Imposible, porque tienes que reconocerlo en tu vida. Ese es el concepto de humildad que aplica para nosotros. Y aquí tenemos un ejemplo de Pablo. Mira Pablo lo que decía. Mira Pablo lo que dice. ¿Qué es pues Pablo y qué es Apolo? Dice el mismo Pablo. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Somos unos simples servidores a través de los cuales ustedes creyeron. Y eso según lo que dio, lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dice él, mira, yo planté, él regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, nada tampoco, sino Dios que da el crecimiento. O sea, le está diciendo, yo Pablo no soy nada, Apolo, nada tampoco, somos nada. El que da el crecimiento es Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Hermano, el pastor, el siervo, el que está ahí sentado, todos somos una misma cosa. Todos somos lo mismo, porque el crecimiento lo da Dios. Nadie tiene que gloriarse aquí de nada. El que planta son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos unos simples colaboradores de Dios. ¿En qué? En predicar el evangelio, en ser luz, en dar buen testimonio. Punto. Servidores de Dios. Y todo el crecimiento lo da Dios. Y todo lo que tengo me lo dio Dios. Y toda la honra es de Dios. Y todos somos lo mismo. Y punto. O sea, el mismo Pablo es lo que nos está diciendo. Ni el mismo Pablo se creía más nada que nadie. Decía, aquí todos somos lo mismo. Servidores de Jesucristo y punto. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, si Pablo pensaba así, y Pablo también tenía, como Moisés, tenía currículo para mandar a callar a más de uno por ahí. Y es lo que él pensaba sinceramente en su corazón, que él no era nada más que un servidor de Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos de esta humildad. En la vida de David, la vida de Saúl, la historia de David, primera de Samuel siempre da ejemplos para todos. Creo que uno hace una prédica y siempre termina con un ejemplo de David. Mira, David, a quien el Señor dijo que tenía el corazón conforme a Dios, ¿verdad? Vamos a ver David en sus inicios. ¿Cómo era ese David que empezaba en su vida adulta, verdad? Salmo 8, versículo 3 al 6. Mira cómo pensaba David. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, reconociendo a Dios, ¿verdad? Reconociendo quién es Dios, el que hizo todo esto. Cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, David decía, ¿qué soy yo ni siquiera para que te acuerdes de mí? Decía él, no soy nada, diría. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, a pesar de que no soy nada, de que casi que no merezco ni que me recuerdes, me hiciste apenas un poco inferior de los ángeles y toda tu creación la pusiste a mis pies. David está claro que había sido un hombre bendecido, de que tenía muchas cosas y muchas bendiciones, pero estaba claro también en quién era Dios, el que había creado todo eso y que él no era
merecedor de alguna gloria, de alguna honra, ¿verdad? Ahora mira el corazón de David, luego de haber pecado contra Dios. Arrepentimiento de plegaria, pidiendo purificación. Así inicia el salmo, el músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Natán le dijo unas cosas muy fuertes, unos castigos bien fuertes, ¿verdad? ¿Y qué era lo que pensaba David? ¿Qué era lo que había en su corazón en ese momento? Esto. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Conociendo quién es Dios, conociendo cuál es su misericordia, cuál es su piedad, Él le dice, límpiame de mí mismo y de mi maldad. O sea, soy malo. No empezó, no, es que la mujer que tú me diste, como Adán, ¿verdad? No, es que tú la pusiste ahí, yo la vi, no es culpa tuya. No, él dijo, límpiame de mí, soy malo, de verdad, te lo digo. Reconoció rápido el error. Lo hizo, se dio cuenta, reconoció rapidito, no empezó a echarle. Fue mi culpa, soy un pecador, la maldad me rodea, así como a todos nosotros. Uno dice, cónchale, es que apenas da un pie, la maldad, el pecado está allí, la tentación, la prueba. Es fuerte. Y uno entonces tiene que reconocer a Dios. Y dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Las reconoce, las acepta con humildad. Dice, he fallado. Y mi pecado está siempre delante de mí, dice David. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí se denota dos cosas, el reconocimiento rápido de David de que había fallado y la evidencia de que conoce a Dios, de que conoce cuáles son las promesas que están en su palabra, de que no dejó de que un pecado, por más fuerte que fuera, lo alejara de Dios. Dice, pequé, pero aquí estoy yo delante de ti reconociendo que pequé. Nunca se huyó, nunca se alejó de la iglesia, nunca apostató, nada, simplemente dijo, reconozco que fallé y aquí estoy yo arrodillado ante ti, pidiéndote que me perdones, como dice tu palabra. Si lo hacía Él en ese momento, no lo vamos a hacer nosotros teniendo a nuestro Señor Jesucristo, con todas sus promesas, con todo lo que nos promete. Más todavía, ¿verdad? Mira este ejemplo entonces. Saúl en la victoria. Primera de Samuel 18, 6 y 9. ¿Qué está sucediendo? Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, ¿cuál es el contexto? Están ellos luchando contra los filisteos. Están en el campo de batalla y hay un gigante que se llama Goliat. Están todos asustados, prácticamente vencidos. No tenían ni esperanza de ganar. Llega David. Es más, David debía llevarles comida, ya no tenían ni comida, a llevarles alimentos allá. Llega David y vence a Goliat, ¿verdad? Cambia entonces la historia, cambia el momento, vencen a Goliat, Dios les trae la victoria en la batalla, entonces pasan de derrota a victoria, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Venían a recibir al rey que venía victorioso de una batalla, que venía en victoria, que venía sano. Miren, no le faltaba ni una pierna ni un brazo, venía bien, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl de gran manera. Viene en victoria. Ganó. Mató a 1,000, por lo menos. Tiene en su equipo a Messi, el mejor guerrero de todos. Hizo como 10 goles. Está en su equipo. O sea, tengo el mejor guerrero de todos los tiempos en mi equipo. Acabamos de ganar. No me pasó nada. Estoy ileso, estoy sano, estoy con salud. La gente de mi pueblo está feliz recibiéndome. Y Saúl se enojó de gran manera. Y le desagró ese dicho que dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David.
Entonces él no quería ganar, no quería la victoria. Lo que quería era reconocimiento y gloria. O sea, sí quiero que ganemos, pero siempre que reconozcan que fue por mí. O sea, no me importa que tengo el mejor luchador aquí al lado mío, sirviéndome a mí. No importa que Messi metió 10 goles, ganamos todos, pero no, yo no quería el campeonato. Lo que quiero es que me alaben a mí y no a que el equipo ganó. No había humildad allí, ¿verdad? No había humildad. Tú reconoces en algún punto de tu vida, mi hermano, las victorias que te ha dado el Señor. Reconoces que tienes salud, reconoces que tienes alimento en tu casa, reconoces si eres padre que hoy tienes una gran familia y unos hijos que te están celebrando el día, reconoces que asistes a esta iglesia que es una bendición, reconoces que estás en victoria y reconoces que tienes que ser humilde en esa victoria, porque la falta de humildad te puede hacer convertir esa victoria en una gran derrota y no la disfrutas, como Saúl. Debía haber disfrutado esa victoria y no pudo disfrutarla. Venía de vencer, venía sano, ganaron y nunca se dio cuenta. No se dio cuenta de que Dios los había bendecido. Hermano, eso no puede pasar en nuestras vidas. Nosotros debemos reconocer que estamos en victoria, debemos ser humildes y estar agradecidos de quién es Dios y de las cosas que hace en nuestras vidas, con humildad. Vimos ejemplos de humildad en Moisés, vimos ejemplos de humildad que hemos visto a lo largo de la prédica, pero nadie ha sido más humilde que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo lo que quiero ahorita, mi hermano, para ir finalizando, es que tú le des un consejo a quien tengas al lado. Dile ahí, te voy a dar un consejo. Dile, te voy a dar un consejo. Y tú dile, no, yo te voy a dar un consejo a ti. Dile, yo soy el que te va a dar un consejo a ti. Dile, te voy a dar un consejo, dile ahí. Mira, te voy a dar un consejo, dile. Ajá. Dile. Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 13, pero lo voy a leer en la nueva versión internacional para que esté más coloquial, ¿ok? El consejo. Mira cómo va a empezar, le vamos a cambiar una palabrita aquí. Dile, la actitud que tú debes tener, mi hermano, dile ahí, la actitud que tú debes tener debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, tu actitud debe ser como la de Dios, quien siendo Dios, no aferró eso como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así se rebajó él, siendo Dios. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, se rebajó y se humilló. Por eso, porque se humilló y obedeció, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Tremendo consejo le acabas de dar a tu hermano. Esa es tu actitud. Esa debe ser tu actitud como la de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios mismo, se humilló. Y como se humilló, Dios lo exaltó, ¿verdad? Hermano, para que Dios te exalte, es necesario que tú lo reconozcas en tu vida. Es necesario que reconozcas que Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, es tu Dios. Porque si no, ¿ante quién te vas a humillar? O sea, si no reconoces a Dios, ¿ante quién te vas a humillar? ¿Ante los hombres? No existe, ¿verdad? Hay que humillarnos ante Dios, ante quién es Él. Allí nos humillamos nosotros, así como hizo y nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que nos humillemos ante Dios, ¿qué va a pasar? Él nos va a exaltar
y nos va a dar la victoria. Amén. Entonces, para eso es necesario, si alguno no ha aceptado a Jesucristo, nuestro Señor, en su corazón, hay que hacerlo, como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero mira el versículo siguiente, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Todo aquel que cree en Jesús no va a ser avergonzado, más bien va a ser exaltado. Pero siempre y cuando tú te humilles ante Él, ¿verdad? Qué gran exhortación, mi hermano. La humildad para estar en victoria. Antes, durante y después de la victoria hay que estar en humildad. Para finalizar con estos dos versículos. Porque todo el que a sí mismo se enaltece y el que se humilla, amén. ¿Y ante quién nos vamos a humillar? Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Hay que humillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para finalizar con humildad y haciendo un acto aquí de humildad, debemos reconocer, y yo reconozco como pastor de la iglesia, digo como el apóstol Pablo, no lo he alcanzado ya. Nosotros tenemos nuestras luchas. Nosotros traemos palabra de Dios para que la mirada de ustedes sea puesta en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, no en el pastor. Acabamos de publicar de la humildad. Hermanos, si yo cruzo esa reja y probablemente no sea el hombre más humilde del mundo, usted no salga diciendo, no, es que predico una cosa y hace la otra. No, esto es palabra de Dios para que tú pongas la mirada en Jesucristo y no pongas la mirada en el pastor. Si el pastor no está haciendo lo que predica, eso es problema del pastor en su relación con Dios. Pero aquí la tarea es traer la palabra de Dios y que usted ponga la mirada en Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Mi pastor, por favor. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Amén.